Capítulo 1. Introducción al principio 80/20. En la vida, solemos creer que todo esfuerzo que realizamos tiene una recompensa proporcional. Pensamos que, si trabajamos el doble, obtendremos el doble de resultados, y que cada minuto invertido produce un beneficio equivalente. Sin embargo, la realidad es mucho más desequilibrada de lo que imaginamos. En casi todos los aspectos de nuestra existencia, desde el trabajo hasta las relaciones personales, desde la economía hasta el aprendizaje, los resultados no se distribuyen de manera uniforme. Y ahí es donde entra en juego el principio 80/20. Este principio, también conocido como la ley de Pareto, sostiene que aproximadamente el 80% de los resultados provienen apenas del 20% de los esfuerzos, recursos o causas. Dicho de otra manera, una minoría de acciones, decisiones o factores es responsable de la mayoría de los efectos que experimentamos. Aunque no siempre la proporción es exacta, la relación asimétrica se repite una y otra vez en múltiples áreas de la vida. Imagina por un momento que administras una empresa. Descubres que la mayor parte de tus ganancias provienen de un número reducido de clientes. O que, dentro de todos los productos que vendes, unos pocos representan la mayoría de tus ventas. En tu vida personal ocurre lo mismo, solo un puñado de tus amistades se convierten en vínculos verdaderamente profundos, y probablemente una pequeña fracción de tus actividades diarias genera casi toda tu felicidad o tu crecimiento. El principio 80/20 es esa herramienta que nos permite reconocer estas desproporciones y aprovecharlas a nuestro favor. Lo fascinante de este principio es que no se limita al mundo de los negocios. Atraviesa fronteras y se aplica en el aprendizaje, en la organización del tiempo, en la salud, en la creatividad y hasta en las finanzas personales. Es una regla silenciosa, casi invisible, que moldea nuestras experiencias sin que nos demos cuenta. Y, sin embargo, al tomar conciencia de ella, podemos transformar radicalmente nuestra manera de actuar, de decidir y de priorizar. Ahora bien, la pregunta inicial es inevitable. ¿Qué significa en la práctica lograr más con menos? Significa reconocer que no todo tiene el mismo valor y que, por lo tanto, no debemos tratarlo de la misma manera. Significa aceptar que muchas de nuestras horas se pierden en actividades que apenas generan impacto, mientras que unas pocas acciones seleccionadas multiplican nuestro progreso. Al identificar y potenciar ese 20% crucial, podemos liberar tiempo, energía y recursos para enfocarnos en lo que realmente importa. La primera lección del principio 80/20 es aprender a observar. Observar dónde se concentran los resultados y qué pequeñas decisiones generan un gran cambio. Cuando alguien comprende este fenómeno, descubre que la vida no es un terreno plano donde cada paso vale lo mismo, sino un mapa desigual, lleno de montañas y valles, donde algunos caminos llevan más lejos que otros. Por ejemplo, si deseas mejorar tu salud, no necesitas probar 100 métodos diferentes. Tal vez solo 2 o 3 hábitos, como dormir bien, alimentarte con calidad y hacer ejercicio moderado, representen el grueso de los beneficios. Todo lo demás es accesorio. Otra dimensión fundamental es el tiempo. Pocas personas son conscientes de que la mayoría de las horas de su día se desperdician en acciones de bajo valor. Revisar constantemente el teléfono, responder mensajes sin importancia, navegar sin rumbo en Internet, todas esas actividades consumen mucho, pero producen poco. En contraste, cuando dedicamos incluso un breve periodo de tiempo a tareas estratégicas, como planear el día, escribir un objetivo claro o iniciar una conversación valiosa, los frutos pueden multiplicarse. El secreto es identificar ese 20% de tareas que realmente generan el 80% del valor en tu vida. El principio 80/20 también nos invita a reflexionar sobre nuestras relaciones. No todas las personas tienen el mismo impacto en nuestro bienestar emocional. Quizás, de todos tus conocidos, solo un par te inspiran, te apoyan y te impulsan a crecer. En cambio, dedicar demasiado tiempo a relaciones superficiales o negativas puede agotar tu energía sin devolverte nada a cambio. Si aplicas la mirada 80/20, verás que cultivar unos pocos lazos significativos aporta más satisfacción que repartir tu atención entre decenas de contactos irrelevantes. En este primer capítulo, quiero que reflexiones en tu propia vida. Pregúntate, ¿qué 20% de actividades,
personas o hábitos me brindan la mayor parte de mis resultados y de mi felicidad. Y al mismo tiempo, ¿qué 80% de esfuerzos apenas producen una mínima diferencia? Este ejercicio de autoobservación es el punto de partida para aprovechar el principio 80/20 de manera consciente. Piensa en la última vez que te esforzaste mucho en un proyecto. Al final, descubriste que los grandes resultados vinieron de solo una parte pequeña de tus acciones. Tal vez redactaste decenas de correos, pero una sola llamada telefónica fue la que abrió la puerta. Quizás pasaste semanas preparando un examen, pero un par de técnicas de estudio marcaron la diferencia. Ese es el efecto 80/20 manifestándose ante ti, aunque tal vez no lo reconociste en ese momento. La vida se vuelve más ligera cuando entendemos que no se trata de hacerlo todo, sino de hacerlo mejor. El exceso de opciones y tareas puede abrumarnos, pero el 80/20 nos muestra un camino de claridad. Enfócate en lo esencial, en lo que realmente genera impacto, y permite que lo demás se reduzca o incluso desaparezca. No es cuestión de trabajar más duro, sino de trabajar más inteligentemente. Esa es la promesa de este principio. A lo largo de este audiolibro, iremos explorando cómo identificar ese 20% vital en distintas áreas de la vida, en tu carrera, en tus finanzas, en tus relaciones y en tu desarrollo personal. Aprenderás a eliminar lo que no suma, a duplicar lo que multiplica y a diseñar una vida donde la abundancia proviene de la simplicidad. El viaje comienza aquí, con un cambio de mentalidad, entender que la mayoría de los resultados vienen de una minoría de causas. Y al reconocerlo, obtendrás el poder de redirigir tu energía hacia lo que realmente importa. Este es solo el inicio. El principio 80/20 no es una teoría abstracta, es una herramienta práctica que puede cambiar la manera en que trabajas, decides y vives. Si decides aplicarlo, no solo ganarás tiempo y productividad, sino también paz mental y libertad. Porque al final, lograr más con menos no es únicamente una estrategia de eficiencia, es también una filosofía de vida. Capítulo 2. La ley de Pareto, historia y fundamentos. Para comprender a fondo el principio 80/20, necesitamos viajar al pasado y conocer su origen. Esta idea, que hoy parece tan obvia y aplicable en múltiples aspectos de la vida, nació de la observación de un economista italiano en el siglo XIX, Vilfredo Pareto. Su descubrimiento no fue producto de un laboratorio sofisticado, ni de una teoría compleja, sino de la simple curiosidad y de la mirada atenta a la realidad cotidiana. Pareto, nacido en 1848 en París, pero de familia italiana, era un pensador multifacético. Se formó como ingeniero, trabajó en proyectos ferroviarios y luego se convirtió en profesor de economía en la Universidad de Lausana, en Suiza. Su vida profesional lo llevó a interesarse por las desigualdades sociales y económicas de su época. Un día, observando su propio jardín, notó algo peculiar. Aproximadamente el 20% de las plantas de guisantes producían alrededor del 80% de las vainas más saludables. Aquella observación aparentemente trivial lo llevó a cuestionarse si algo parecido sucedía en otras áreas. Movido por la curiosidad, Pareto comenzó a analizar datos económicos. Descubrió que en Italia, una minoría de la población, alrededor del 20%, poseía la mayoría de la riqueza, aproximadamente el 80% de las tierras y recursos. Lo sorprendente fue que, al comparar esta proporción en distintos países y contextos, la relación desigual se repetía. De manera sistemática, un grupo reducido concentraba la mayor parte de los resultados o beneficios. Esa observación se convirtió en lo que más tarde se conoció como la ley de Pareto. Aunque en un inicio se aplicó al estudio de la economía y la distribución de la riqueza, con el tiempo se entendió que la lógica era mucho más amplia. El desequilibrio entre causas y efectos, entre esfuerzos y resultados, aparecía en campos tan diversos como la agricultura, los negocios, la ciencia, la política e incluso en la vida personal. El principio 80/20 no significa que siempre las cifras serán exactamente 80 y 20. En muchos casos, la proporción puede ser 70/30, 90/10 o incluso más extrema, como 95/5. Lo importante no es la cifra exacta, sino la asimetría. Pocos factores son responsables de la mayoría de los efectos.
Esta es la esencia que hace poderoso al principio y que lo convierte en una brújula para tomar decisiones estratégicas. Para entender mejor este fundamento, pensemos en algunos ejemplos. En el mundo empresarial, es común que un pequeño porcentaje de clientes represente la mayor parte de las ventas. En una tienda, tal vez el 20% de los productos genera el 80% de los ingresos. En la música, unos pocos artistas concentran la mayoría de las reproducciones y popularidad. En Internet, un pequeño número de páginas web atrae la mayoría del tráfico global. En todos estos casos, el patrón es el mismo: lo esencial es mucho más influyente que lo accesorio. En el ámbito personal, también podemos ver esta dinámica. Si revisas tus amistades, descubrirás que solo unas pocas son las que realmente marcan tu vida y te aportan valor emocional. Si piensas en tus logros más significativos, probablemente fueron resultado de unas pocas decisiones importantes, no de la suma de todas las pequeñas actividades del día a día. Lo mismo ocurre con la lectura. De los muchos libros que puedes leer, solo unos pocos transforman tu manera de pensar de forma duradera. Esta repetición constante nos muestra que la ley de Pareto no es una curiosidad estadística, sino una ley casi universal. Otro aspecto interesante es que la ley nos enseña sobre la desigualdad natural en los sistemas. Solemos creer que la vida es justa, que cada persona recibe según lo que entrega, pero la realidad es distinta. El principio 80/20 revela que la realidad está llena de concentraciones desiguales, pocos esfuerzos producen la mayoría de los frutos, y gran parte de los intentos apenas generan resultados. Aunque pueda parecer injusto, esta desproporción es también una oportunidad, porque al reconocerla, podemos concentrarnos en lo que verdaderamente funciona. La historia también nos recuerda que Pareto nunca pensó en este principio como una estrategia de productividad personal. Su mirada era la de un economista interesado en la distribución de la riqueza. Sin embargo, décadas más tarde, otros pensadores comenzaron a aplicar su hallazgo en distintos campos. Empresarios, sociólogos, psicólogos y expertos en administración comprendieron que esta regla era una herramienta poderosa para optimizar recursos. De esa manera, el 80/20 pasó de ser una observación académica a un principio práctico de gestión, productividad y vida personal. El fundamento científico del principio radica en la idea de la distribución desigual de las consecuencias. En muchas áreas, los datos se organizan de manera que unos pocos elementos tienen un peso desproporcionado. En estadística, este fenómeno se conoce como distribución de poder o ley de los pocos vitales. Lo esencial no es que el número sea exacto, sino que la mayoría de los efectos está concentrada en una minoría de causas. Este descubrimiento cambió la manera en que muchas organizaciones y personas comenzaron a administrar sus prioridades. Es fundamental entender que el principio 80/20 no es una receta rígida, sino una lente para mirar el mundo. Nos invita a preguntarnos, ¿dónde está ese 20% que genera la mayor parte de los resultados? Y, una vez identificado, ¿cómo podemos aprovecharlo más y reducir el tiempo y la energía que gastamos en el 80% restante? Esta forma de pensar rompe con la mentalidad tradicional de que todo esfuerzo vale lo mismo. La verdad es que no todas las acciones tienen la misma importancia. En la vida cotidiana, esto se traduce en tomar decisiones inteligentes. Por ejemplo, si eres estudiante, en lugar de intentar memorizar cada detalle de un libro, puedes identificar los conceptos clave que realmente explican la materia y que seguramente aparecerán en el examen. Si trabajas en ventas, en lugar de intentar complacer a todos los clientes, puedes concentrarte en aquellos que aportan mayor valor y satisfacción. Y si deseas mejorar tu bienestar, puedes enfocarte en unos pocos hábitos esenciales que generan la mayor parte de los beneficios. En todos los casos, la lógica es la misma: lo vital supera a lo trivial. La grandeza del principio 80/20 es que nos ayuda a escapar de la trampa del esfuerzo constante sin resultados. Muchas personas trabajan largas horas, corren de un lado a otro, llenan su agenda de actividades, pero al final sienten que no avanzan. Esto ocurre porque están atrapadas en el 80% de tareas que producen poco impacto. Pareto nos ofrece un camino alternativo: reconocer cuáles son las pocas acciones que realmente importan y dirigir allí nuestra energía. En resumen,
La ley de Pareto nos enseña que la vida no es simétrica, que el éxito no proviene de hacer más, sino de hacer mejor. Al comprender sus fundamentos, abrimos la puerta a una manera distinta de pensar y de actuar. Y cuando incorporamos esta visión en nuestro día a día, empezamos a vivir con más claridad, más enfoque y menos desperdicio. En los siguientes capítulos, veremos cómo esta regla puede aplicarse de manera práctica en distintas áreas, desde la productividad en el trabajo hasta la organización de la vida personal, pasando por las relaciones, la toma de decisiones y la búsqueda de bienestar. El viaje apenas comienza, y lo más importante está por venir: aprender a utilizar este principio como una brújula para lograr más con menos. Capítulo 3. Identificar el 20% que genera resultados. Hasta ahora hemos comprendido que el principio 80/20 describe una realidad poderosa: la mayoría de los resultados provienen de una minoría de esfuerzos. Sin embargo, surge la gran pregunta: ¿cómo identificar ese 20% vital en la vida real? Reconocerlo no siempre es evidente, porque vivimos rodeados de ruido, distracciones y una multitud de tareas que parecen importantes, aunque no lo sean. Este capítulo está dedicado a ese arte esencial: aprender a distinguir lo esencial de lo trivial. El primer paso para identificar el 20% consiste en observar con honestidad los resultados. Muchas veces estamos tan ocupados trabajando que no nos detenemos a analizar qué acciones generan verdadero impacto. Por ejemplo, en el trabajo, puedes llevar un registro de tus actividades durante una semana y luego preguntarte: ¿cuáles de estas tareas aportaron un beneficio significativo? Verás que, aunque dedicaste horas a responder correos, asistir a reuniones o completar informes, quizá los avances más importantes vinieron de una sola conversación estratégica o de un proyecto pequeño pero bien ejecutado. Una manera práctica de empezar es realizar un análisis de impacto. Haz una lista de todas tus actividades diarias, tanto personales como profesionales, y evalúa cuáles producen cambios visibles y cuáles simplemente llenan tu tiempo. Pregúntate: ¿qué acciones, si las eliminara, apenas cambiarían algo? ¿Y cuáles, en cambio, si las multiplicara, mejorarían significativamente mis resultados? Esta simple reflexión abre un mapa mental donde lo esencial empieza a destacar. El segundo paso es aprender a reconocer patrones repetitivos. El 20% vital no suele ser un evento aislado, sino una dinámica que se repite una y otra vez. Si eres empresario, notarás que siempre son los mismos clientes quienes generan la mayor parte de tus ingresos. Si eres estudiante, quizá descubras que solo 2 o 3 técnicas de estudio te permiten comprender realmente la materia, mientras que las demás apenas suman. Si buscas bienestar, tal vez encuentres que dormir bien y alimentarte con calidad aportan más que decenas de suplementos o rutinas complicadas. El patrón se repite en todas partes: pocos factores, grandes consecuencias. También es útil aplicar la pregunta clave del principio 80/20. Si pudiera enfocarme solo en una o dos cosas, ¿cuáles marcarían la mayor diferencia? Esta pregunta obliga a filtrar lo secundario y a dirigir la atención hacia lo que realmente genera valor. Imagina que tuvieras solo 2 horas de trabajo al día. ¿Qué harías en ese tiempo para obtener los mejores resultados? Lo que respondas a esa pregunta probablemente sea parte de tu 20% vital. Otro camino para identificar lo esencial es prestar atención a tus emociones y nivel de energía. Muchas veces, lo que más impacto genera también es lo que más energía positiva te devuelve. En contraste, las actividades que consumen demasiado tiempo y esfuerzo, pero apenas producen resultados, suelen dejar una sensación de cansancio y frustración. Si al final del día sientes satisfacción por una tarea, es probable que esa tarea pertenezca a tu 20%. En cambio, si algo ocupa horas pero apenas aporta sentido, lo más seguro es que pertenezca al 80% trivial. Pensemos en un ejemplo concreto: supongamos que trabajas en ventas. Revisas tu lista de clientes y descubres que de 100 contactos, solo 20 han comprado en serio, y dentro de esos 20, apenas 5 generan el 80% de tus ingresos. Identificarlo te permite actuar con inteligencia. En lugar de gastar tiempo en los 95 contactos que apenas producen resultados, puedes concentrarte en esos 5 que de verdad hacen la diferencia. De este modo, trabajas menos pero obtienes más. En la vida personal sucede lo mismo.
Tal vez tienes una lista de 10 actividades de ocio: ver televisión, salir con amigos, leer, hacer deporte, escuchar música, viajar, etc. Sin embargo, cuando analizas cuáles realmente llenan tu vida de alegría, descubres que solo 2 o 3 son las que generan la mayoría de tu bienestar. El resto, aunque entretenido, no aporta demasiado. Si eliges priorizar esas pocas actividades de alto valor, tu calidad de vida se eleva sin necesidad de llenar tu agenda. Identificar el 20% también requiere coraje para dejar ir. Muchas personas saben que es lo esencial, pero se aferran a lo trivial por miedo, costumbre o presión social. Es más fácil seguir ocupado que reconocer que gran parte de lo que hacemos no sirve. Pero si queremos vivir de acuerdo con el principio 80/20, necesitamos valentía para soltar aquello que apenas suma. Recuerda que cada hora que dedicas a lo irrelevante es una hora robada a lo vital. Un ejercicio práctico que puedes aplicar desde hoy es el siguiente: toma una hoja y divide en 2 columnas. En la primera escribe las actividades que consumes más tiempo a lo largo del día. En la segunda, escribe los resultados más importantes que has obtenido en la última semana o mes. Luego traza conexiones. Verás que solo unas pocas actividades están realmente ligadas a los grandes resultados. Esas son tu 20%. Una vez que las tengas claras, la meta es sencilla: duplicar tu tiempo en esas acciones y reducir lo máximo posible el tiempo que dedicas al resto. El arte de identificar el 20% no se trata solo de productividad, también de darle dirección a la vida. Muchas personas se sienten perdidas porque no saben en qué invertir su tiempo y energía. Se dispersan en 1000 cosas, esperando que alguna funcione, pero nunca logran un progreso consistente. Cuando comprendes tu 20%, tu vida gana claridad, sabes cuáles son los hábitos, proyectos o relaciones que valen oro, y dejas de desgastarte en lo demás. Es importante aclarar que este análisis no se hace una sola vez, sino que debe repetirse con frecuencia. La vida cambia, los contextos se transforman y lo que ayer era vital tal vez hoy ya no lo es. Por eso conviene revisar periódicamente: ¿cuál es mi 20% actual? ¿Sigue siendo el mismo o necesito ajustarlo? Esta evaluación constante asegura que siempre estés alineado con lo que realmente importa en cada etapa de tu vida. En definitiva, identificar el 20% es como encender una luz en medio de la oscuridad. De repente, descubres que no necesitas hacerlo todo, ni siquiera la mayoría de las cosas, para lograr grandes resultados. Basta con encontrar ese pequeño núcleo de acciones esenciales y dedicarles tu mejor energía. Ese es el secreto para lograr más con menos. En el próximo capítulo, aprenderemos cómo aplicar de manera práctica el principio 80/20 en el trabajo y en la productividad diaria, para que puedas liberar tu tiempo, enfocarte en lo estratégico y dejar de lado el desgaste innecesario. Capítulo 4. Aplicar el 80/20 en el trabajo y la productividad. Uno de los ámbitos donde el principio 80/20 tiene un impacto más evidente y transformador es en el trabajo. La mayoría de las personas sienten que nunca tienen suficiente tiempo, que las tareas se acumulan sin cesar y que la productividad es una carrera interminable contra el reloj. Sin embargo, gran parte de esa sensación proviene de un error fundamental: creer que todas las tareas son igual de importantes. El principio 80/20 nos demuestra lo contrario: unas pocas actividades estratégicas generan la mayoría de los resultados. Imagine a 2-jornada laboral típica. Desde que enciendes el ordenador, comienzan a llegar correos electrónicos, mensajes y solicitudes. La mayoría parecen urgentes, pero al final del día te das cuenta de que casi nada de lo que respondiste tuvo un impacto real en tus objetivos más importantes. Este es el problema de vivir atrapado en el 80% de tareas triviales. Te ocupas mucho, pero avanzas poco. El camino hacia la verdadera productividad comienza cuando logras identificar cuáles son las pocas acciones que impulsan tu progreso y decides concentrarte en ellas. Un ejercicio práctico para aplicar el 80/20 en tu trabajo consiste en hacer una lista de todas tus tareas pendientes y marcar con un círculo aquellas que realmente contribuyen a los objetivos principales de tu puesto. Pregúntate: si solo pudiera completar 2 o 3 cosas hoy, ¿cuáles serían las que marcarían la mayor diferencia? Esas son tu 20%. Si las completas,
habrás logrado el grueso de tu productividad, incluso si dejas otras tareas sin terminar. En el ámbito empresarial, esta lógica es aún más evidente. Muchas compañías descubren que una minoría de productos genera la mayoría de las ventas, o que un pequeño grupo de clientes representa la mayor parte de los ingresos. Por eso, en lugar de dispersarse atendiendo a todos por igual, las empresas exitosas enfocan sus recursos en ese núcleo esencial. Si lo trasladamos a la vida individual, ocurre lo mismo, debes identificar cuáles son las actividades laborales que generan mayor valor y dedicarles tu energía principal. Aplicar el principio 80/20 también implica aprender a decir no. No se trata de trabajar más horas ni de llenar la agenda con más compromisos, sino de rechazar aquello que no pertenece a tu 20% vital. Muchos profesionales sienten culpa al negarse a tareas o reuniones, pero la verdad es que cada sí a lo trivial es un no a lo esencial. Ser productivo no significa estar ocupado, sino elegir con sabiduría. Un consejo valioso es programar tu día en torno al 20% esencial. Reserva tus primeras horas, cuando tu mente está más fresca, para las tareas de mayor impacto. No caigas en la trampa de empezar con lo fácil o lo rápido, como revisar correos o hacer llamadas rutinarias. Si lo haces, tu energía se dispersará y dejarás lo verdaderamente importante para más tarde, cuando ya estés cansado. El 80/20 aplicado a la productividad significa darle prioridad absoluta a lo esencial desde el inicio del día. Otro aspecto fundamental es la gestión del tiempo. Muchas personas creen que la productividad consiste en llenar cada minuto con actividad, pero la realidad es que se trata de liberar espacio para lo importante. Si reduces el tiempo que dedicas a reuniones innecesarias, a revisar constantemente el teléfono o a tareas de bajo valor, ganarás horas que podrás invertir en proyectos estratégicos. La clave no está en trabajar más, sino en trabajar menos en lo irrelevante. La aplicación práctica del principio también nos lleva a pensar en términos de resultados, no de esfuerzo. En muchas organizaciones se valora a quien permanece más horas en la oficina, aunque el resultado de su trabajo sea limitado. Pero el 80/20 nos recuerda que la verdadera medida del valor es el impacto, no el tiempo invertido. Puedes trabajar menos horas y lograr más si te concentras en las actividades correctas. La productividad no es un asunto de cantidad, sino de calidad. Un ejemplo concreto: imagina a un consultor que dedica gran parte de su tiempo a preparar informes detallados que casi nadie lee. Esa tarea consume horas, pero apenas genera valor. Sin embargo, una sola presentación clara a un cliente clave podría generar un contrato millonario. El consultor productivo es aquel que reconoce la desproporción y decide invertir su tiempo en lo que realmente cambia el juego. El principio 80/20 también nos invita a automatizar o delegar el 80% trivial. Muchas tareas, aunque necesarias, no requieren tu atención directa. Responder correos repetitivos, coordinar agendas o recopilar datos pueden ser delegados a otros o automatizados con herramientas tecnológicas. De esta manera, liberas tu tiempo para enfocarte en lo estratégico. Recuerda, no todo lo que haces necesita ser hecho por ti. Además, es útil aplicar el 80/20 a tus hábitos de trabajo. Pregúntate, ¿qué pocas rutinas me ayudan a ser más productivo? Tal vez se trate de planificar el día la noche anterior, revisar los objetivos principales por la mañana y reservar espacios de concentración profunda sin interrupciones. No necesitas 100 técnicas de productividad, solo unas pocas bien aplicadas que generen el mayor impacto. Un obstáculo común es la presión social y cultural. Vivimos en sociedades que glorifican la ocupación, quien está siempre ocupado parece más importante. Pero la realidad es que estar ocupado no es lo mismo que ser efectivo. La aplicación del 80/20 en el trabajo exige romper con ese mito y reconocer que el verdadero éxito proviene de la claridad y el enfoque, no del cansancio acumulado. La gran ventaja de este principio es que no solo te vuelve más productivo, sino que también reduce el estrés. Cuando aprendes a identificar y ejecutar tu 20% esencial, descubres que no necesitas hacerlo todo para sentirte realizado. Esto trae consigo una sensación de paz y control. Trabajas menos, pero obtienes más resultados, lo que a su vez te da más tiempo libre y equilibrio en tu vida.
En conclusión, aplicar el principio 80/20 en el trabajo significa enfocarte en las pocas tareas que realmente impulsan tu éxito, decir no a lo trivial, organizar tu tiempo en torno a lo esencial y medir tus logros por resultados, no por esfuerzo. Cuando adoptas esta mentalidad, tu productividad se multiplica, tu carga de trabajo se aligera y tu vida laboral se transforma. En el próximo capítulo veremos cómo este mismo principio puede trasladarse a otra esfera igual de importante, las relaciones y la vida personal. Porque el 80/20 no solo es una estrategia para trabajar mejor, sino también para vivir mejor. Capítulo 5. El 80/20 en las relaciones y la vida personal. El principio 80/20 no solo transforma la forma en que trabajamos o gestionamos nuestro tiempo, también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones y en la vida personal. Aunque pocas veces pensamos en ello, las conexiones humanas y las actividades de nuestro día a día siguen la misma lógica. Una minoría de interacciones y de experiencias produce la mayoría de nuestra satisfacción y crecimiento. Comprenderlo y aplicarlo es clave para vivir con más plenitud, equilibrio y propósito. Si analizas tus relaciones, verás que no todas tienen el mismo peso en tu vida. Tal vez conozcas a decenas de personas, pero solo unas pocas influyen de manera significativa en tu felicidad, tu motivación y tu bienestar. Ese 20% de relaciones vitales puede estar formado por tu pareja, tu familia cercana, un par de amigos verdaderos o incluso un mentor que te inspira. El resto, aunque pueda ser agradable, no determina realmente la calidad de tu vida emocional. Muchas veces caemos en la trampa de dispersarnos, de intentar agradar a todos o de dedicar tiempo a vínculos superficiales. El resultado es agotamiento y vacío. El principio 80/20 nos recuerda que es mejor invertir energía en cultivar las pocas relaciones que realmente importan. Dedicar tiempo de calidad a quienes te apoyan, te impulsan y te hacen crecer genera un retorno emocional mucho mayor que repartir tu atención en cientos de interacciones sin profundidad. Lo mismo sucede con las actividades personales. Si revisas tu semana, probablemente encontrarás que solo unas pocas experiencias fueron las que te dieron verdadera alegría, quizá una conversación significativa, una caminata al aire libre, un libro que te hizo reflexionar o un momento de descanso consciente. El resto del tiempo se llenó de rutinas mecánicas, distracciones digitales o compromisos que poco aportaron. El desafío es aprender a reconocer y priorizar ese 20% de actividades que realmente nutren tu vida. Un ejercicio útil consiste en identificar las personas y actividades que te recargan de energía y diferenciarlas de aquellas que la drenan. Pregúntate, ¿con quiénes me siento más vivo después de pasar tiempo juntos? ¿Qué experiencias me dejan paz y satisfacción duradera? Esas respuestas te mostrarán tu 20% vital. Luego haz la pregunta inversa, ¿qué personas o actividades me dejan agotado o vacío, aunque pasen horas en ellas? Esa es la parte del 80% que deberías reducir o eliminar. Un ejemplo clásico es el uso del tiempo libre. Muchas personas pasan horas frente a la televisión o desplazándose por las redes sociales, creyendo que están descansando. Sin embargo, al final del día sienten más cansancio y menos satisfacción. En cambio, una sola hora de lectura inspiradora, una cena con un ser querido o una caminata puede generar el 80% de la alegría y el descanso real. Así se manifiesta el principio, lo valioso es pequeño en número, pero grande en impacto. En las relaciones, aplicar el 80/20 también significa aprender a poner límites. No todas las personas merecen el mismo acceso a tu tiempo y energía. Muchas veces nos sentimos obligados a mantener vínculos tóxicos, por miedo al rechazo o al que dirán. Sin embargo, cada minuto invertido en esas relaciones resta espacio a las que realmente importan. Al aplicar la lógica 80/20, puedes tomar decisiones más valientes, alejarte de lo que te resta y acercarte a lo que te suma. Esto no significa volverse egoísta, sino elegir conscientemente dónde poner el corazón. Si dedicas la mayor parte de tu tiempo a quienes te hacen crecer, fortalecerás vínculos auténticos y profundos. Y si reduces el espacio a lo superficial o negativo, ganarás paz, claridad y bienestar. Recuerda, no se trata de cantidad de amigos o de contactos, sino de calidad de relaciones. El principio también se aplica al desarrollo personal.
De todas las actividades que podrías hacer para crecer como persona, solo unas pocas producen el mayor avance. Tal vez se trate de leer buenos libros, practicar la introspección, rodearte de personas inspiradoras y cuidar tu salud física. No necesitas un sinfín de técnicas de autoayuda, basta con identificar los hábitos clave que generan la mayoría de tus resultados. Incluso en la familia, esta regla es evidente. No todos los momentos juntos tienen el mismo peso, pero unos pocos, una conversación profunda, una tradición compartida, un gesto de apoyo en un momento difícil, crean recuerdos duraderos y fortalecen el vínculo más que cientos de horas de convivencia superficial. Lo importante no es cuánto tiempo pasas con los tuyos, sino la calidad de esos momentos. Una consecuencia poderosa de aplicar el 80/20 en la vida personal es la liberación del tiempo. Cuando eliminas actividades que apenas aportan valor y priorizas las que de verdad te nutren, tu vida se simplifica. Ya no necesitas estar en todas partes ni cumplir con todo el mundo. Descubres que menos es más, menos compromisos irrelevantes, más espacio para lo significativo. Es cierto que al inicio puede generar resistencia. La sociedad nos empuja a tener agendas llenas, grupos de amigos enormes y cientos de conexiones digitales. Pero en la práctica, ese estilo de vida nos aleja de lo esencial. El 80/20 nos invita a tomar el camino opuesto, enfocarnos en pocas cosas, pero bien elegidas. Un ejercicio que puedes realizar esta semana es muy sencillo: haz 2 listas. En la primera, escribe las personas con las que más tiempo pasas. En la segunda, escribe las personas que más felicidad y crecimiento te aportan. Luego compara. ¿Coinciden las listas? Si no es así, ahí tienes la señal clara de que necesitas ajustar tu enfoque. Haz lo mismo con tus actividades de ocio, escribe las que consumes más tiempo y las que realmente te llenan de alegría. La comparación te mostrará tu verdadero 20%. En conclusión, aplicar el principio 80/20 en las relaciones y en la vida personal significa reconocer que unas pocas personas y unas pocas experiencias generan la mayor parte de nuestra felicidad y bienestar. Al enfocarnos en ellas, podemos vivir con más sentido, más energía y más paz interior. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor, menos relaciones pero más profundas, menos actividades pero más significativas. En el próximo capítulo exploraremos otro aspecto clave, cómo simplificar y eliminar lo innecesario para abrir espacio a lo que de verdad importa. Porque, en definitiva, el 80/20 no solo es elegir lo esencial, sino también aprender a soltar lo que sobra. Capítulo 6. Simplificar y eliminar lo innecesario. Uno de los mayores beneficios de aplicar el principio 80/20 es que nos enseña a simplificar la vida. En un mundo lleno de ruido, distracciones y exceso de opciones, olvidamos que gran parte de lo que hacemos, compramos o acumulamos no es realmente necesario. Nos aferramos a tareas, objetos, compromisos y relaciones que consumen tiempo y energía, pero que apenas aportan valor. El secreto está en identificar ese 80% sobrante y aprender a dejarlo ir. Simplificar no significa vivir con carencias ni privaciones, sino exactamente lo contrario. Significa enfocarse en lo que de verdad aporta riqueza a tu vida. Es elegir calidad sobre cantidad, profundidad sobre superficialidad. Cuando eliminas lo innecesario, abres espacio físico, mental y emocional para lo que realmente importa. Pensemos primero en el ámbito material. Muchas personas se sienten abrumadas por el desorden en sus casas o lugares de trabajo. Armarios llenos de ropa que no usan, cajones con objetos olvidados, escritorios saturados de papeles. Este exceso no solo ocupa espacio, también ocupa energía mental. Cada vez que miras ese caos, tu mente se cansa. En cambio, cuando reduces y te quedas solo con lo esencial, experimentas una sensación de ligereza y claridad. El minimalismo, tan popular en los últimos años, no es otra cosa que una aplicación práctica del 80/20, conservar solo lo que realmente suma valor y dejar ir el resto. El mismo principio aplica al tiempo. ¿Cuántas horas de tu semana se van en actividades que no te acercan a tus objetivos ni a tu bienestar? Tal vez dedicas mucho tiempo a redes sociales, a compromisos sociales que no deseas, a reuniones sin sentido o a rutinas que haces solo por costumbre.
El 80/20 nos invita a analizar con honestidad, ¿qué parte de mis actividades podría eliminar sin perder nada importante? Muchas veces, si eliminas el 80% de distracciones, descubres que tu vida sigue funcionando igual o incluso mejor. Simplificar también significa aprender a decir no. Esta palabra corta, pero poderosa, es una de las herramientas más efectivas para aplicar el 80/20. Decir no a compromisos innecesarios, a proyectos que no resuenan contigo, a relaciones que no te hacen crecer. Cada no que pronuncias abre espacio para un sí a lo esencial. La dificultad es que estamos educados para complacer, para aceptar todo lo que nos piden. Sin embargo, la madurez consiste en comprender que tu tiempo y tu energía son recursos limitados y que debes protegerlos. Una técnica poderosa es la de la lista de eliminación. Así como escribes metas u objetivos, escribe también todo aquello que vas a eliminar o reducir. Pregúntate, ¿qué actividades hago solo por hábito, pero que no me aportan nada? ¿Qué compromisos sociales acepto por obligación y no por deseo? ¿Qué objetos mantengo en mi vida por miedo a desprenderme, aunque ya no los use? Hacer esta lista y tomar decisiones concretas te permitirá liberar espacio. Otro aspecto clave es el ruido mental. Muchas veces cargamos pensamientos innecesarios, preocupaciones por cosas que no podemos controlar, comparaciones con los demás, culpas del pasado o miedos al futuro. Todo eso forma parte del 80% de pensamientos que apenas aportan valor. Simplificar la mente significa practicar la atención plena, enfocarse en el presente y recordar que pensamientos realmente merecen tu atención. No se trata de ignorar los problemas, sino de darles su justa medida. El 80/20 también puede transformar la forma en que consumimos información. Vivimos en una era donde estamos bombardeados por noticias, correos, notificaciones y contenido digital. Pasamos horas desplazándonos por pantallas, pero al final recordamos poco y nos sentimos vacíos. Aquí, simplificar significa seleccionar con cuidado qué información consumes. En lugar de leer 100 artículos superficiales, puedes elegir 2 libros de calidad que realmente te aporten conocimiento. En lugar de seguir a cientos de personas en redes, puedes concentrarte en unas pocas fuentes confiables e inspiradoras. En el terreno emocional, simplificar es soltar expectativas irreales. Muchas veces cargamos con la presión de querer hacerlo todo, tenerlo todo y ser perfectos en todo. Pero la verdad es que esa persecución interminable solo genera frustración. Cuando aplicas el 80/20, aceptas que no necesitas hacerlo todo para tener una vida plena. Basta con concentrarte en las pocas cosas que realmente importan, tus relaciones esenciales, tus proyectos vitales, tu bienestar físico y mental. Un ejemplo concreto, imagina que tienes una lista de 10 metas para este año. Algunas son grandes, otras pequeñas. Pero cuando analizas en profundidad, descubres que solo 2 de esas metas, si las cumplieras, transformarían tu vida de manera significativa. ¿Qué sentido tiene entonces repartir tu energía en las 10? El 80/20 te enseña a simplificar, enfócate en las 2 que más impacto generan y deja que las demás esperen o desaparezcan. Simplificar también implica crear sistemas sencillos. Muchas veces complicamos demasiado nuestros métodos de organización, con aplicaciones, recordatorios y planes que terminan por confundirnos. En cambio, un sistema simple pero consistente es mucho más efectivo. Una libreta con prioridades claras, una rutina diaria definida, un calendario sin sobrecarga, eso basta para mantener el control. El exceso de herramientas puede convertirse en parte del 80% irrelevante. Lo más liberador de simplificar y eliminar lo innecesario es que descubres que no necesitas tanto como creías. En hay tantas cosas, en hay tantas actividades, en hay tantas metas. Descubres que tu bienestar y tu éxito dependen de unas pocas piezas clave. Y al soltar lo demás, tu vida gana en ligereza, enfoque y claridad. En conclusión, el principio 80/20 aplicado a la simplificación nos enseña a distinguir entre lo esencial y lo accesorio, a dejar ir lo que no suma y a quedarnos con lo que realmente transforma. Cuando eliminas el ruido, la vida se vuelve más clara. Cuando dejas lo innecesario, lo esencial brilla con más fuerza. Esa es la verdadera riqueza, vivir con menos, pero con más sentido.
En el próximo capítulo exploraremos cómo este principio puede ayudarte a tomar mejores decisiones, orientando tu vida hacia lo que realmente importa y evitando las trampas de lo trivial. Capítulo 7. Cómo tomar mejores decisiones con el 80/20. Uno de los mayores retos de la vida es tomar decisiones. Desde las más pequeñas, qué comer, cómo organizar el día, con quién reunirse, hasta las más trascendentales, elegir una carrera, cambiar de trabajo, iniciar o terminar una relación, las decisiones moldean nuestro destino. Pero tomar buenas decisiones no siempre es fácil. La incertidumbre, el miedo al error y el exceso de opciones nos paralizan. Aquí es donde el principio 80/20 se convierte en una brújula poderosa, nos ayuda a separar lo esencial de lo trivial y a concentrarnos en lo que realmente importa. La mayoría de las personas toman decisiones basándose en la inercia, en la costumbre o en la presión externa. Actúan sin reflexionar si la elección realmente contribuye a sus objetivos más importantes. El principio 80/20 nos ofrece un filtro práctico, preguntarnos cuál es ese 20% de opciones que generará el 80% de los resultados positivos en nuestra vida. Por ejemplo, imagina que estás pensando en aprender una nueva habilidad. Podrías dispersarte en muchos cursos y talleres, pero si aplicas el 80/20, te preguntarás, ¿cuál es la habilidad que, si la desarrollara, transformaría la mayoría de los aspectos de mi vida profesional? Tal vez sea mejorar la comunicación, dominar una herramienta clave o aprender a vender. Elegir esa habilidad, en lugar de muchas otras de menor impacto, será la decisión más inteligente. El 80/20 también nos ayuda a evitar el exceso de opciones, uno de los grandes enemigos de la claridad. Vivimos en una sociedad donde tenemos demasiado para elegir, miles de productos, cientos de series, innumerables caminos profesionales. Esa abundancia, lejos de darnos libertad, a menudo nos paraliza. El principio 80/20 simplifica. En lugar de intentar abarcarlo todo, elige solo aquello que realmente genera la mayor parte del valor. Un ejercicio útil para tomar mejores decisiones con este principio es el de la pregunta clave. Si solo pudiera elegir una opción, ¿cuál marcaría la mayor diferencia? Esta pregunta obliga a jerarquizar y a eliminar el ruido. Muchas veces, nos damos cuenta de que una sola decisión bien tomada vale más que 10 elecciones dispersas. Otro aspecto fundamental es el costo de oportunidad. Cada decisión implica renunciar a otras opciones. Si inviertes tu tiempo en actividades triviales, estás perdiendo la oportunidad de invertirlo en actividades de alto impacto. El 80/20 te recuerda constantemente que cada elección tiene un precio y que debes asegurarte de que tu energía se dirija a lo que de verdad importa. Un ejemplo concreto, supongamos que tienes varias ofertas de trabajo. Una de ellas paga un poco más, pero no ofrece crecimiento, otra paga menos, pero te permite aprender, rodearte de mentores y abrirte puertas a futuro. El análisis 80/20 te muestra que la segunda opción, aunque parezca menos atractiva en el corto plazo, generará el 80% de los resultados positivos en tu vida profesional. Elegir lo esencial no siempre es lo más obvio, pero casi siempre es lo más sabio. También es útil aplicar este principio a las decisiones cotidianas. Por ejemplo, al organizar tu día, puedes llenar tu agenda de muchas tareas pequeñas, o puedes elegir 2 o 3 actividades clave que realmente harán avanzar tus proyectos. El 80/20 nos enseña que, si completas esas pocas tareas de alto impacto, el día ya está ganado, aunque no logres tachar todo de la lista. El principio también nos protege del perfeccionismo, esa trampa mental que nos lleva a posponer decisiones porque queremos estar 100% seguros antes de actuar. En la práctica, la mayoría de las veces no necesitamos un análisis exhaustivo, sino solo identificar cuál es la opción que aporta el mayor beneficio con el menor esfuerzo. El 80/20 nos invita a actuar con rapidez e inteligencia, no con parálisis por análisis. Además, este principio nos ayuda a tomar decisiones alineadas con nuestros valores y propósito. Pregúntate, ¿esta elección contribuye a lo que realmente quiero en la vida o solo llena un vacío momentáneo? Muchas veces, al aplicar esta reflexión, descubres que lo que parecía importante es en realidad parte del 80% trivial. Lo esencial casi siempre está conectado con tu propósito más profundo, con aquello que da sentido a tu existencia.
En las relaciones, el 80/20 también funciona como guía. Imagina que estás decidiendo a quién dedicar tu tiempo en una semana saturada. Si intentas complacer a todos, terminas agotado y vacío. Pero si aplicas el principio, decides invertir tu energía en esas pocas personas que te dan el mayor apoyo, amor e inspiración. Esa elección simple cambia tu experiencia por completo. En términos financieros, el 80/20 nos ayuda a decidir en qué gastar e invertir. No todos los gastos aportan el mismo valor. Tal vez descubras que solo unas pocas inversiones en tu educación, en tu salud o en tus relaciones generan la mayoría del bienestar en tu vida. En cambio, gastar en cosas triviales apenas aporta satisfacción momentánea. Elegir conscientemente dónde poner tu dinero es otra forma de aplicar este principio. Un ejercicio práctico para tus decisiones importantes es la regla del impacto futuro. Imagina que han pasado 5 años. ¿Cuál de las opciones que tienes hoy será recordada como una de las mejores elecciones de tu vida? ¿Cuál tendrá un impacto duradero y positivo? Esa es, con toda probabilidad, parte de tu 20% vital. En definitiva, tomar mejores decisiones con el 80/20 significa vivir con claridad y enfoque. Significa dejar de perderse en el ruido de las opciones infinitas y concentrarse en lo que realmente cambia tu vida. Cada decisión que tomas en ese sentido no solo te acerca a tus objetivos, sino que también simplifica tu existencia. En el próximo capítulo veremos cómo este principio no solo nos ayuda a elegir, sino también a multiplicar resultados con menos esfuerzo, llevando nuestra productividad y efectividad a un nivel superior. Capítulo 8. Multiplicar resultados con menos esfuerzo. Si hay una promesa poderosa detrás del principio 80/20, es la posibilidad de multiplicar los resultados reduciendo el esfuerzo. Suena paradójico, porque nos han enseñado que el éxito depende de trabajar más, de esforzarnos más y de estar ocupados constantemente. Sin embargo, la experiencia y la observación demuestran que lo contrario también es cierto. Trabajar inteligentemente en el 20% correcto puede generar logros mucho mayores que desbordarse en un 80% de tareas triviales. La clave está en comprender que no todo esfuerzo produce el mismo impacto. Hay acciones que parecen pequeñas, pero que desencadenan consecuencias enormes, como una pieza de dominó que hace caer a todas las demás. El secreto es identificar esas acciones estratégicas y concentrar la mayor parte de tu energía en ellas. Al hacerlo, descubrirás que no necesitas añadir más horas de trabajo, sino simplemente redistribuir tu atención hacia lo que realmente importa. Pensemos en un ejemplo sencillo. Supón que eres escritor. Puedes pasar semanas puliendo cada frase de un libro, pero lo que realmente hará que tu obra tenga éxito es encontrar una idea poderosa, un mensaje que conecte profundamente con el lector. Esa única decisión, enfocarte en la idea central, representa el 20% que genera el 80% del impacto. Todo lo demás, aunque necesario, es secundario. En el mundo empresarial, esta lógica se vuelve aún más evidente. Muchas compañías gastan grandes recursos en campañas publicitarias, pero descubren que solo una estrategia o un canal de comunicación genera la mayoría de las ventas. En lugar de insistir en abarcarlo todo, las empresas inteligentes concentran su inversión en ese canal ganador, multiplicando resultados sin aumentar gastos. Lo mismo puedes hacer tú en tu vida, identificar tus canales ganadores y potenciarlos. Multiplicar resultados con menos esfuerzo también implica usar la ley de apalancamiento. El apalancamiento significa que una acción pequeña, bien dirigida, puede tener un efecto desproporcionado. Por ejemplo, una conversación con la persona adecuada puede abrirte más puertas que 100 correos enviados al azar. Un solo hábito saludable, como dormir bien cada noche, puede mejorar tu productividad, tu salud y tu estado de ánimo más que decenas de suplementos o rutinas. El secreto no es añadir más, sino encontrar lo que mueve más piezas a la vez. Un ejercicio práctico para lograrlo es el de los puntos de palanca. Haz una lista de todas las áreas de tu vida: salud, trabajo, relaciones, finanzas. Luego pregúntate en cada una, ¿cuál es el pequeño cambio que podría generar el mayor beneficio en esta área? Quizás sea hacer ejercicio 3 veces por semana, dedicar 1 hora a la planificación, tener una conversación sincera con tu pareja o reducir un gasto innecesario.
Esos puntos de palanca son tu 20% vital. Si los fortaleces, tus resultados se multiplicarán. Otro aspecto importante es aprender a enfocarte en la calidad, no en la cantidad. Muchas personas creen que la productividad se mide por cuántas tareas completan en un día. Pero la verdad es que puedes completar 10 tareas y avanzar poco, o completar solo una, pero que cambie por completo tu rumbo. Multiplicar resultados con menos esfuerzo significa elegir con cuidado esa única tarea que hace la diferencia y darle toda tu energía. En este punto surge una pregunta común. ¿Significa el principio 80/20 que debemos trabajar menos? La respuesta es que no necesariamente menos en cantidad de horas, sino menos en lo irrelevante. Tal vez sigas dedicando mucho tiempo a tus proyectos, pero la diferencia es que ahora concentras ese tiempo en lo que de verdad produce frutos. Curiosamente, al hacerlo, también ganas espacio libre, porque al eliminar lo trivial, tu vida se simplifica. Un ejemplo cotidiano puede ilustrarlo. Imagina que quieres mejorar tu salud. Podrías intentar seguir 20 reglas distintas, contar calorías, evitar ciertos alimentos, hacer varias rutinas de ejercicio, probar suplementos, meditar, etc. Pero si aplicas el 80/20, descubrirás que solo 3 hábitos, alimentación consciente, ejercicio regular y buen descanso, generan el 80% de los beneficios. Al concentrarte en esos 3, obtienes resultados extraordinarios sin complicar tu vida. El 80/20 también nos enseña a detectar actividades acumulativas, esas que con poco esfuerzo constante generan resultados masivos a largo plazo. Leer 15 minutos al día puede parecer poco, pero al cabo de un año habrás terminado varios libros que transforman tu manera de pensar. Ahorrar una pequeña cantidad mensual puede convertirse en un capital significativo con el tiempo. La clave está en elegir esas pequeñas acciones estratégicas que, sumadas, multiplican resultados. Multiplicar resultados con menos esfuerzo también requiere confianza para soltar lo demás. Muchas personas se sienten culpables al dejar tareas sin hacer, como si su valor dependiera de estar ocupados todo el tiempo. Pero la verdadera maestría está en saber elegir qué no hacer. Cada vez que renuncias a algo trivial, estás ganando tiempo y energía para lo que sí importa. Al inicio puede resultar incómodo, pero poco a poco descubrirás que es liberador. Un ejemplo clásico es el de los emprendedores que intentan abarcar todas las áreas de su negocio: marketing, ventas, contabilidad, diseño, atención al cliente. Quieren hacerlo todo, pero terminan agotados y con resultados mediocres. Los que aplican el 80/20 entienden que deben concentrarse en las pocas actividades que realmente mueven la aguja y delegar el resto. De este modo, su negocio crece más rápido, aunque trabajen menos horas directamente en él. El principio también nos recuerda que no todo crecimiento requiere más esfuerzo, sino mejor estrategia. Puedes escalar una montaña con pasos pequeños y desordenados, o puedes encontrar el camino más directo y avanzar con menos desgaste. El 80/20 es ese mapa que te muestra por dónde caminar. En resumen, multiplicar resultados con menos esfuerzo significa aplicar el 80/20 como una estrategia de enfoque, identificar los puntos de mayor impacto, concentrar la energía en ellos, soltar lo irrelevante y confiar en que unas pocas acciones bien elegidas valen más que decenas de intentos dispersos. No se trata de trabajar más duro, sino más inteligentemente. En el próximo capítulo veremos ejemplos reales e inspiradores de cómo el principio 80/20 ha transformado la vida de personas y organizaciones, y cómo esos casos pueden servirnos como guía práctica. Capítulo 9. Historias y ejemplos prácticos del 80/20. El principio 80/20 puede parecer una idea teórica, pero su verdadero poder se revela cuando lo vemos aplicado en historias reales. Tanto en el mundo de los negocios como en la vida cotidiana, este principio ha cambiado destinos, multiplicado resultados y simplificado existencias. Conocer ejemplos concretos nos ayuda a comprender cómo trasladarlo a nuestra propia vida. Comencemos con el mundo empresarial. Un caso muy conocido es el de Microsoft. En una de sus etapas de crecimiento, los ingenieros descubrieron que el 80% de los errores reportados en el software provenían de apenas el 20% del código. ¿Qué hicieron?
En lugar de intentar corregir miles de pequeños fallos, concentraron su esfuerzo en ese núcleo crítico, y con ello mejoraron de manera drástica la estabilidad de sus programas. Este es el 80/20 en acción. Resolver lo vital primero genera un impacto mucho mayor que dispersarse en lo secundario. Otro ejemplo famoso es el de Richard Koch, empresario y autor que popularizó el principio 80/20 en la literatura de negocios. Koch, tras vender una compañía de consultoría, comenzó a invertir su tiempo y dinero aplicando esta lógica. Solo unos pocos proyectos valen la pena, así que eligió cuidadosamente en cuáles participar. El resultado fue que, al enfocarse en unas pocas inversiones clave, multiplicó su patrimonio sin necesidad de gestionar cientos de negocios a la vez. Su vida demuestra que lo esencial supera con creces a lo trivial. En el mundo de las ventas, muchas empresas han confirmado la regla de Pareto: el 20% de los clientes genera el 80% de los ingresos. Un ejemplo práctico es el de una pequeña librería que, tras analizar sus ventas, descubrió que una minoría de títulos representaba casi todo el volumen. Decidió entonces enfocar su inventario y promoción en esos libros clave, y en poco tiempo duplicó su rentabilidad. La estrategia no fue trabajar más, sino trabajar mejor, concentrándose en lo que realmente funcionaba. Pasemos ahora a ejemplos en la vida personal. Consideremos el caso de Laura, una estudiante universitaria que se sentía abrumada por la cantidad de temas a estudiar. Pasaba noches enteras leyendo y subrayando, pero sus resultados en los exámenes no reflejaban tanto esfuerzo. Un profesor le recomendó aplicar el 80/20, identificar qué conceptos aparecían con mayor frecuencia en los exámenes anteriores y cuáles eran los temas centrales del curso. Laura reorganizó su método y dedicó la mayoría de su tiempo a ese núcleo vital. El resultado fue sorprendente: mejoró sus notas y, además, redujo el tiempo de estudio. Otro ejemplo inspirador es el de Marcos, un joven que deseaba mejorar su salud. Durante años intentó múltiples dietas y rutinas de ejercicio, pero se cansaba y abandonaba. Cuando descubrió el principio 80/20, entendió que no necesitaba hacerlo todo. Se concentró en 3 hábitos: caminar media hora al día, dormir lo suficiente y reducir los azúcares procesados. Solo con eso, logró perder peso, ganar energía y sentirse mejor. En lugar de complicarse con 10 reglas, eligió el 20% de hábitos que generaban la mayoría de los beneficios. Incluso en las relaciones, este principio cobra vida. Ana, por ejemplo, dedicaba mucho tiempo a mantener contactos sociales superficiales, pero sentía que le faltaba profundidad en su vida emocional. Al reflexionar con la lógica 80/20, se dio cuenta de que solo un par de amigas eran las que realmente le daban apoyo y alegría. Decidió entonces reducir el tiempo invertido en encuentros obligados y enfocarse en esas pocas amistades verdaderas. El cambio le trajo más satisfacción y paz interior. En el ámbito creativo, la historia de Pablo Picasso también puede ilustrar este fenómeno. Aunque pintó miles de obras a lo largo de su vida, solo una minoría de ellas se convirtió en iconos universales que concentran la mayoría de la fama y el valor de mercado. El 80/20 se manifiesta incluso en el arte. No todo lo que hacemos tiene el mismo impacto, y muchas veces unas pocas piezas marcan la diferencia. Podemos ver este principio incluso en el consumo digital. Un creador de contenido descubrió que de todos los vídeos que publicaba en su canal, solo 2 o 3 se volvían virales y atraían la mayor parte de los suscriptores. En lugar de seguir produciendo en masa sin dirección, empezó a analizar qué tenían de especial esos vídeos exitosos y decidió replicar ese formato. El resultado: más crecimiento con menos producción. Así, aplicando el 80/20, convirtió la observación en estrategia. Un aspecto fascinante es cómo el principio se repite en patrones universales. Por ejemplo, en la música, unos pocos artistas concentran la mayoría de las reproducciones en plataformas digitales. En los deportes, solo unos pocos jugadores marcan la mayoría de los goles o victorias. En la economía global, un pequeño número de países concentra gran parte de la riqueza mundial. Es como si la naturaleza misma funcionara bajo esta lógica: lo vital es minoría, pero mueve la mayoría de los resultados. Para aterrizarlo en tu vida, piensa en esta pregunta: ¿cuáles son mis ejemplos 80/20 personales?
Tal vez recuerdes que un solo libro cambió tu mentalidad más que 100 lecturas superficiales. O que una sola conversación con un mentor influyó más en tu camino profesional que años de experiencias dispersas. O que un solo hábito, como levantarte temprano, produjo más transformación que decenas de intentos fallidos de motivación. Estas son tus historias 80/20, y reconocerlas te permite repetirlas y potenciarlas. En conclusión, los ejemplos prácticos del 80/20 nos muestran que este principio no es una teoría abstracta, sino una ley que atraviesa todos los ámbitos de la vida. Ya sea en los negocios, en la educación, en la salud, en las relaciones o en la creatividad, el patrón se repite: unos pocos factores producen la mayoría de los resultados. La clave está en identificarlos y dirigir allí nuestra energía. En el próximo capítulo cerraremos este viaje explorando cómo convertir el 80/20 en una filosofía de vida, para vivir de manera enfocada, abundante y plena. Capítulo 10. Conclusión: vive una vida enfocada y abundante. Hemos recorrido un camino profundo a lo largo de este audiolibro. Empezamos descubriendo la esencia del principio 80/20, entendiendo que la mayoría de los resultados provienen de una minoría de causas. Conocimos su origen en los estudios de Vilfredo Pareto, aprendimos a identificar el 20% vital en distintas áreas, lo aplicamos al trabajo, a las relaciones, al tiempo, a la simplificación y a la toma de decisiones. Vimos ejemplos reales e inspiradores que nos mostraron cómo este principio puede transformar la vida. Ahora llegamos al final, y es momento de reunir todo en una conclusión clara. El 80/20 no es solo una herramienta, es una filosofía de vida. Vivir con el 80/20 significa elegir conscientemente. Significa entender que no todo tiene el mismo valor y que, por lo tanto, no debemos tratarlo igual. Es reconocer que muchas de nuestras actividades, compromisos y preocupaciones pertenecen al 80% irrelevante, y que solo unas pocas acciones, hábitos y relaciones constituyen la verdadera base de nuestro bienestar y éxito. Vivir con el 80/20 es un acto de sabiduría: elegir lo esencial, soltar lo innecesario y multiplicar los frutos con menos desgaste. Este principio no pretende ser una fórmula exacta, sino una lente para mirar la vida. Cada vez que te enfrentes a una decisión, puedes preguntarte: ¿estoy dedicando mi energía al 20% que realmente importa, o me estoy perdiendo en el 80% trivial? Solo con esta pregunta, tu enfoque cambia. Descubres que la claridad no proviene de hacer más, sino de hacer mejor. El 80/20 también nos enseña la importancia de la simplicidad. Vivimos en una era de exceso, demasiada información, demasiadas opciones, demasiadas tareas. El resultado es estrés, dispersión y falta de propósito. Pero cuando aplicas esta regla, tu vida se simplifica. Te das cuenta de que no necesitas hacerlo todo ni tenerlo todo para ser feliz. Bastan unas pocas piezas bien elegidas para construir una vida abundante. Piensa en las relaciones. No necesitas decenas de amigos para sentirte acompañado, basta con unos pocos que sean auténticos y profundos. Piensa en el aprendizaje. No necesitas leer cientos de libros al año, basta con unos pocos que realmente transformen tu manera de pensar. Piensa en el trabajo. No necesitas 10 proyectos abiertos a la vez, basta con uno o dos que te acerquen de verdad a tus objetivos. Así es como el 80/20 convierte lo complejo en sencillo y lo abrumador en manejable. Otra lección fundamental es la del costo de oportunidad. Cada hora invertida en lo irrelevante es una hora que pierdes para lo esencial. Vivir con el 80/20 es recordar que tu tiempo y tu energía son limitados, y que debes usarlos en aquello que de verdad da frutos. Esta consciencia convierte cada elección en un acto de responsabilidad contigo mismo. La abundancia, entonces, no proviene de tener más, sino de enfocarte en lo que más importa. Una vida abundante es aquella en la que tu tiempo está dedicado a lo significativo, tus relaciones están construidas con calidad, tu trabajo se centra en lo esencial y tus pensamientos están alineados con tus valores. Esa es la verdadera riqueza, no un cúmulo de cosas, sino una vida llena de sentido. El 80/20 también nos invita a practicar la valentía de soltar. Muchas veces seguimos cargando actividades, compromisos y relaciones que ya no aportan nada,
por miedo a perder, por costumbre o por inercia. Pero el verdadero crecimiento comienza cuando dejamos ir. Cuando decimos no a lo trivial, decimos sí a lo esencial. Cuando eliminamos lo innecesario, abrimos espacio a lo importante. Una vida enfocada es también una vida más libre. Al reducir el peso de lo irrelevante, dejamos de sentirnos esclavos del tiempo y de las obligaciones. Ganamos espacio para nosotros mismos, para el descanso, para la creatividad, para la conexión auténtica. Y lo más sorprendente es que, al vivir así, no solo logramos más resultados, sino que también disfrutamos más del camino. En este punto final, quiero invitarte a hacer un ejercicio simple pero poderoso. Toma una hoja en blanco y escribe 2 listas. En la primera, anota el 20% de personas, actividades y hábitos que te dan el 80% de tus alegrías, resultados y bienestar. En la segunda, escribe el 80% que apenas suma, pero que consume tiempo y energía. Luego comprométete a potenciar la primera lista y reducir la segunda. Esa es la esencia práctica del 80 al 20. No necesitas cambiarlo todo de golpe, basta con pequeños ajustes que, al acumularse, transformarán tu vida. Recuerda, no se trata de trabajar más duro, sino de trabajar de manera más inteligente. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor. No se trata de acumular, sino de simplificar. Cuando integras esta filosofía, descubres que con menos esfuerzo puedes alcanzar más logros, con menos cosas puedes vivir más plenamente y con menos distracciones puedes encontrar más paz. En definitiva, el principio 80/20 es una invitación a vivir con claridad, enfoque y abundancia. A reconocer que lo vital siempre será minoría, y que nuestra tarea es identificarlo y darle prioridad absoluta. Si aplicas esta regla, tu vida se llenará de propósito, tus días serán más ligeros y tus resultados más poderosos. El viaje termina aquí, pero la práctica comienza ahora. Pregúntate cada día, ¿qué 20% de lo que hago merece mi mejor energía hoy? Y cuando lo identifiques, pon allí tu corazón, tu mente y tu esfuerzo. Ese será el camino hacia una vida más enfocada, más plena y más abundante.